Quiero continuar con estas cartas. Estamos por la cuarta, son 7. Y la cuarta habla sobre los falsos profetas. Y el versículo clave en esta noche es: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Apocalipsis 2:20. Wow. Cuando hablan de Jezabel, la gente se asusta, la gente se encrespa, porque vemos en el Viejo Testamento que era una mujer que fue muy mala. Tiene un símbolo de maldad, símbolo de algo que está en contra de lo que Dios está haciendo. Y hablamos de una ciudad, y esta ciudad se llama Tiatira. Era una de las cuartas ciudades, es la más pequeña. Hoy vamos a hablar de ella, pero es tan significativa para nosotros. Yo creo que en mi caminar tal vez no me había sentado a leer en detalle la palabra y lo que habla de esta ciudad. Y es la ciudad más pequeña de las 7 cartas que escribió el Señor Jesús a esas 7 iglesias. Es la más pequeña y esta es la carta más larga que escribió a las iglesias. O sea, había algo que sacar, había más recomendaciones de lo normal, ¿no? Usualmente cuando uno escribe una carta, uno la escribe, bueno, si el mensaje es corto, la manda cortica, ya no existen los telegramas, ¿no? Ahora son los emails. Yo creo que si uno le dice un telegrama a un niño, no va a saber qué es un telegrama, porque ahora todo es emails, ¿no? Pero esta ciudad vamos a aprender un poco, porque creo que todos tenemos un poquito de esta ciudad. En Apocalipsis 2:18, la palabra dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí se refiere a Jesús hablándole a esta iglesia, y como ven, esa iglesia estaba haciendo cosas muy buenas. Le decía que conocía sus obras, el amor que tenían, la fe, el servicio, la paciencia, y que las obras que estaban haciendo iban a ser más grandes. Se les hace conocida esa iglesia. Esta iglesia, amén. Pero hay algo aquí, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón de nosotros? Jesús. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, o sea, no practican esas cosas malas, yo os digo: no os impondré otra carga. Dios no trae cargas. Jesús no nos da más cargas. Y vamos a verlo más adelante. Al que venciere y guardarle, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y vamos a saber qué es lo que tenemos que retener. Pongan atención. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una palabra dura. Yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo doy esta palabra con gracia? Porque es una palabra fuerte. Es una palabra que confronta y nos pone un poquito más rectos de lo que deberíamos estar caminando. Y dije: Señor, dame la gracia
enséñame cómo hacer esto, porque a mí también me confrontó. ¿Quién escribe esa carta? La escribe el Señor Jesús. Dice, estas cosas dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce pulido. Eso describe a Jesús. Es el Hijo de Dios. La palabra dice en Hebreos, ¿no?, que no tenemos sumo sacerdote, ¿no?, que abogue por nosotros, el cual pasó y vio todo lo que nosotros estamos pasando. Él lo sabe, Él sabe que lo que nosotros sufrimos, porque Él lo sufrió. Y también la palabra dice que Él sufrió todo eso, pero no pecó. Jesús condena. Sí, hijos, Jesús condena. Jesús es el único capaz de condenar la iglesia, de enjuiciar la iglesia. No solo nosotros no tenemos ese poder, ni tenemos esa autoridad. Solo Jesús es el único que puede hablar de la iglesia y es el que puede dar dirección. Jesús puede señalar los problemas. Nosotros solamente podemos ser la solución de los problemas en nuestras iglesias. Ustedes saben que la iglesia es un lugar imperfecto. ¿Quién sabe aquí que la iglesia es un lugar imperfecto? Y si ustedes encuentran una iglesia perfecta, no vayan allá, porque cuando ustedes lleguen va a ser imperfecta, porque todos nosotros somos imperfectos. La iglesia es un hospital donde venimos todos con nuestra imperfección a ser transformados. Como vemos esta iglesia estaba siendo transformados. Ellos venían siendo transformados, estaban siendo cambiados, tenían obras, tenían fe, tenían paciencia, tenían ese amor, tenían esa pasión por el Señor. Así como nosotros estamos siendo transformados, cambiados. Si no hay una transformación, un cambio en tu vida, algo está pasando. Pregúntese, que yo me pregunté, ¿está habiendo un cambio en mi vida? ¿Puedo ver un cambio en mi vida en mis últimos meses? ¿Qué ha cambiado mi vida en estos meses? También porque Jesús es el único que puede enjuiciar, porque ahí dice que tiene unos pies de bronce. Eso representa la sangre de Jesús, la sangre que fue vertida en la cruz. Él se hizo ese cordero inmolable y sangró, y es el único que tiene la autoridad de enjuiciar a su propia iglesia. Amén. Entonces vamos a conocer un poquito esta ciudad. Vamos a conocerla. ¿Qué pasa con esta ciudad? Era una ciudad de la provincia romana de Asia. Eran comerciantes. Era una ciudad muy pequeña. Era tal vez de todas las 7 provincias que habían, era la más pequeña. Pero me podían bajar un poquito el trasfondo. Si quieres apágalo, por favor. Gracias. Que no me oigo el retorno. Gracias. Y era muy próspera. Era un sitio donde había unas pinturas. Había un tinte púrpura que ellos sacaban de como una flor, y eso lo vendían y era algo muy caro. Eso, o sea, yo hoy en día entiendo muchas cosas. Cuando tú ves cosas de la Biblia, todos tienen la ropa blanca, todos los mantos son blancos. Digo, wow, todos eran puros, ¿no? Y no era que no tenían tinturas. Las tinturas eran caras en ese tiempo. Entonces, esta provincia es conocida porque la tintura que ellos vendían era púrpura, era lo más caro que había, era algo exquisito. Solo las personas de dinero tenían ropa púrpura o un manto púrpura. Entonces, yo escuchando estos días que estaba escuchando en Mateo, estaba escuchando la Biblia en audible y hablaba de Jesús cuando Jesús estaba siendo golpeado y que le quitaron su manto púrpura. A él le habían dado un manto, a Jesús le habían dado algo de valor, algo valioso, porque él era rey. Entonces decía, wow, entonces hace sentido, púrpura. Y aprende, o sea, me puse a conectar muchas cosas con esta enseñanza. Y este
pueblo, se cree que una mujer que se llamaba Lidia, y si vemos en Hechos 16, si quieren anoten y lo ven en la casa, les dejo tarea. En Hechos 16, Pablo habla de una señora que le predica, que es Lidia de Tiatira, o sea, que ella vendía unos colores, unas especies de colores. Se cree que ella fue la mujer que Pablo le predicó, y ella fue a ese pueblo y predicó, y estaba esa iglesia. También se cree que no había, los historiadores dicen que no había muchas iglesias en ese lugar, era un lugar de mucho comercio. Había muchos, en otra palabra, había muchos moles en ese lugar. Se cree es como hoy en Jerusalén, que la gente vaya, hay como tienditas y artesanías y eso. ¿Por qué les digo eso? Ok, vamos a llegar, ¿por qué les digo esto? Hoy en día es como la parte de Turquía. Saben que los turcos venden mucho, los majitos queridos venden bastantes cosas. Entonces, Tiatira también sabemos que se dice, era como a 35 millas de Perdamos, del pueblo que estudiamos la semana pasada, que el hermano Mauricio predicó. Más o menos está como 35 millas de distancia. Ellos tenían mucho dinero, era un lugar de mucho dinero, mucho comercio. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos creían en Dios, tenían obras, tenían el amor, tenían la paciencia, tenían todo lo que una iglesia necesita para poder crecer sanamente. Pero había una cosa que Jesús les dice, que había una mujer que incitaba a que tuvieran unas prácticas. Como les dije, ellos tenían muchos como moles, como tiendas, había mucha artesanía. Cada persona tenía una ocupación. Esa ocupación necesitaban pertenecer como a una asociación, como a una unión, lo que llamamos hoy en día aquí. Y ellos, para pertenecer a esa unión, necesitaban pertenecer y asistir a las reuniones. Las reuniones, había comida, había fiesta, pero había mucha bebida, y había mucha bebida, y al final de la fiesta se convertía en otra cosa. Se convertían en orgías, se convertían en cosas que odia a Dios. Entonces, ellos participaban de eso. Si no participabas de esto, tú no podías ser parte de esa asociación y no podías hacer comercio. Y esta mujer incitaba dentro de la misma iglesia a que las personas participaran. Entonces ya entendieron un poquito cómo es el cuadro en el pueblo de Tiatira. Desde el punto de vista del novio, una iglesia numerosa en obras, pero tolerante con falsos profetas. Entonces, analizando el cuadro, ¿cuál era el problema de la iglesia? La iglesia tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía perseverancia. Y que decía que las últimas obras eran mejores que las primeras. Iba creciendo. Pero el único problema era ese. Toleraban algo que iba en contra de la palabra. ¿Y quién era Jezabel? Muchos hemos escuchado de Jezabel, ¿no? Jezabel, aunque fue sin duda un personaje histórico, lo podemos ver en el Viejo Testamento, aquí era una mujer que causaba dificultad en la iglesia. Representaba un elemento que puede surgir en el seno de la iglesia que está rodeada por sectas paganas o sincretismo. Ahí voy a llegar ahora. Jezabel era una mujer, se cree que era una mujer o se cree que era un espíritu. Era un espíritu que pasa en muchas iglesias. La iglesia está muy bien y de repente viene alguien, no, mejor es por acá. Y empieza a crear división. Comienza por ahí. Y empiezan a desarrollarse muchas otras cosas de ahí en adelante. Sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la unión o mezcla de dos ideas o pensamientos opuestos. Entonces, cuando estamos en el cristianismo, vienen ideas que no van con Cristo ni con la palabra y se convierte en un sincretismo religioso. Ellos tenían lo que llaman un sincretismo religioso. Ellos creían en una cosa, pero a la misma vez se dejaban influenciar y creían en otra.
En esa época había un grupo de personas, son los que eran agnósticos. Ustedes han escuchado de los agnósticos, ¿no? Ellos creen, o tienen la creencia, de que el cuerpo es uno y el espíritu es otro. Entonces, debemos conectar a Dios con el espíritu, y lo que haga el cuerpo no tiene que ver nada con lo que Dios hace. Entonces, ustedes pueden hacer fiesta, hacer lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es el cuerpo, no es el espíritu ni afecta al espíritu. Entonces, esta mujer creía en todo eso. Entonces, sincretismo y agnotismo no va en la iglesia. Amén. Anótenlo. Jezabel. Si ustedes van a Primera de Reyes y en Segunda de Reyes hablan de Jezabel. Jezabel fue una mujer mala, fue una mujer que se casó con el rey Acab. Y el rey Acab no hizo lo que hizo sus antepasados. Desafortunadamente él comenzó a fallar también. Él hizo todo lo contrario. Él hacía todo lo que Dios abominaba. Y el rey Acab se casa con esta mujer. Y la traducción del nombre de Jezabel es pura. Su papá era un sacerdote satánico que adoraba a Baal y le puso pura. Pero de pura la señorita no tenía nada. Más bien lo contrario. Lo que le hizo fue hacer que su esposo se alejara todavía más de Dios. Le hizo hacer una estatua de Baal de madera que lo adorara. Y él lo hizo. Hizo matar él quería un viñedo, hizo matar al dueño del viñedo. Y bueno, esa señora casi acaba con todo el reinado. Mató un poco de profetas del Señor. Gracias a Dios que hubo un hombre que escondió a 100 de ellos. Entonces, ella hizo muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque ella no quería que los siervos de Dios hicieran su obra. Y siempre en la iglesia va a haber una persona que entra así. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender cómo podemos evitar esas Jezabels. ¿Cómo podemos evitar que nuestra iglesia, donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay crecimiento, transformación, no deje de ser esa iglesia? Amén. Les dije, es palabra dura hoy. Jezabel representa a los falsos profetas. Lógico que esta persona, grupo, así actúa. O sea, no es una sola persona, es un espíritu. Necesariamente Jezabel es alusión a la hija de Etabal que se casó con Acab. En Tiatira se adoraba a Apolo. Vamos a ver cómo se compara esa iglesia, cómo se compara a Jezabel en el Viejo Testamento y Jezabel en el Nuevo Testamento. En Tiatira se adoraba a Apolo, que era llamado Dios Sol. Anótenlo porque creo que no está ahí. Era el hijo de Zeus. Y en la época de Jezabel se adoraba a Baal, que era llamado Dios Sol. Qué coincidencia, ¿no? En la época de Jezabel se adoraba a Baal, que era llamado Dios Sol. La misma entidad de Fenicia actuaba en Tiatira. Usaban falsos profetas, había idolatría, había cosas sexuales, orgías y un poco de cosas que no glorificaban a Dios. Habían unos cultos que eran terribles. Y podemos ver que en la iglesia de Éfeso odiaban los profetas, ¿no? La primera iglesia que el pastor predicó de Éfeso, ellos odiaban los profetas, odiaban todo, seguían las normas. Pero ¿qué había pasado con esa iglesia? Habían olvidado su primer amor. Vemos la otra iglesia, la de Pérgamo, que toleraban ya. Ah, no, sí. Pero esta iglesia no era que lo toleraban, ellos ya lo hacían también. No era que lo toleraban, sino participaban de lo que esta iglesia estaba haciendo. ¿Qué hacen estas personas? Es para que ustedes estén pendientes y pongan atención cuando esto pasa en la iglesia. Se autotitulan profetas. O sea, esta mujer, ella decía que era profeta, no siéndolo. Creía que hablaba de visiones, lo que Dios le mostraba, y Dios no le estaba mostrando eso.
En, dice, pero en el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Jesús le dice, se dice profetiza. Hay que tener cuidado con aquellos que se autoungen, se autoenvían y se autotitulan. Me encanta, hay muchas cosas que aprendí aquí en el libro y habla de que, el pastor habla de que las iglesias, todas las iglesias tenemos dones. El Señor nos ha regalado personas que son dones, nos ha regalado profetas, nos ha regalado pastores, pero la iglesia misma es la que los reconoce. La misma iglesia lo reconoce. No es que la persona se autotitula. La persona, yo soy el profeta so and so. Yo soy el pastor o yo soy pastor, yo soy pastora. No. La iglesia es la que primero empieza a reconocerlo y después son ungidos como tales. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Cuando escuchamos a alguien diciendo eso, aquí algo está pasando. Tengamos cuidado con eso. También estas personas persiguen a los verdaderos profetas. Primera de Reyes 18:4. Pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, dice la palabra, porque ella los destruyó. So lean Reyes 18, y ahí está toda la historia, cómo lo hizo. Esas personas siempre están murmurando sobre los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren acabar con los siervos de la iglesia y crear división. Estamos pendientes, iglesia. Les va a gustar este ejemplo que tenemos. Llevan al pueblo a perdición. ¿Por qué? Porque empiezan a alejar al pueblo de lo que verdaderamente es el propósito de ellos. Tengamos cuidado con quién compartimos, tengamos cuidado con quién estamos andando. ¿Me están edificando? ¿Esa persona me edifica? ¿Puedo aprender de esa persona? O tal vez tiene la misma personalidad almática mía y los dos nos juntamos a llorar y a compartir de los dolores y no crezco. ¿Puede pasar? Me aleja del propósito de Dios, donde Dios quiere que yo crezca. Jezabel se asemeja a un chivo. Y les voy a dar el ejemplo. Yo creo que aquí tengo la foto de un chivo. Y el chivo se llamaba el chivo Judas. No sé por qué le habrán puesto Judas. Se llama Judas Goat. No sé si tienen la foto ahí atrás. ¿No la tienen? Qué lástima, no pudieron hacerlo porque estamos haciéndolo en vivo. Pero después les mando la foto. Es un chivo que tenían en Nueva York. Era un matadero. Y ese estaba se llamaba en Butcher's Dress Meat Company en New York. Durante muchos años hubo un chivo que adquirió el nombre de Judas a causa de sus acciones. O sea, sería buena gente el chivo, ¿no? ¿Qué era lo que hacía el chivo? El chivo era un chivo blanco y lo metían entre las ovejas. Entonces las ovejas las desembarcaban para ir al matadero. Entonces dejaban al chivo un rato para que se hiciera compinche con las ovejas y de repente el chivo empezaba a caminar. Saben que las ovejas tienen que ser guiadas, ¿no? Entonces él las convencía y se iban, las seguían, y lo venían siguiendo. Como era blanco también, parecía oveja y lo seguían. Y el chivo iba por una entrada y la entrada se ponía más angosta y eran donde las ovejas iban siendo sacrificadas. Pero antes de llegar donde las sacrificaban había una puertita donde había una persona que ya sabía y el chivo por ahí se escapaba. Bandido el chivo, ¿no? Encontramos un chivo bandido. Y ese chivo Judas, mira la estadística que tiene. Dice que ese chivo hacía de 8 a 10 viajes por día. Ese chivo trabajaba fuerte, ¿no? Se calcula que durante su carrera condujo a la muerte a unos 4,5 millones de ovejas. Bastante, ¿no? Al contrario de cerdo o ganado,
que tienen que ser acarreados las ovejas siguen, no tienen que ser acarreadas. Por lo tanto, no era problema para el chivo de color blanco, que daba aspecto de oveja, engañar a las ovejas. Tenemos que tener cuidado, familia. Tener cuidado con esas ovejas que cuando vemos son lobos. ¿Cómo se hace crecimiento de falsos profetas en el seno de la iglesia? Porque bueno, ¿cómo aparecieron? O sea, nadie sabía. Esto es a través de un espíritu, se llama Jezabel, pero es a través de un espíritu que se llama también de engaño. En Colosenses 2:23, la palabra dice: tales cosas tienden a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana. O sea, se ve como que la persona sabe, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, parecen, pero hay cosas en los corazones. Ustedes saben que todos nosotros tenemos raíces. Como dice el pastor, tenemos yucas. Y esas yucas muchas veces nos convierten y abrimos puertas. ¿Qué hacemos cuando tenemos raíces? Abrimos puertas para potestades y le damos la entrada a que esa Jezabel se cuele, porque tiene que ser una raíz grande, y lo hace. Amor al dinero, amor al poder. Eso es lo que hace esto. Cuando tenemos ese poder, podemos hacer eso. Podemos desviar una iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo el espíritu de engaño prospera en el cuerpo? Nos descuidamos y dormimos. Y eso es lo que queremos hoy aprender, que no debemos dormir. No podemos descansar ni ponernos cómodos. Primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velad en oración. Estamos orando. Lo que yo les digo, estamos orando. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación hay? Oremos. ¿De dónde se deriva esta situación? El Señor va a revelar qué es lo que está pasando. Mateo 13:25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Wow. Jesús tuvo su ministerio impregnado de señales, prodigios y milagros, pero los fariseos seguían pidiendo señales. Muchas veces esa persona viene y dice: no, vamos a hacer esta señal. Yo soy profeta, mira, les voy a decir, esto va a pasar y esto va a ser. De repente algo sucede. Ay, viste, yo soy profeta. Y empiezan las personas a creer y a seguirlo. Hoy es muy diferente eso. El pueblo sigue pidiendo señales y con esa postura se hacen presas fáciles al espíritu de engaño. Tenemos que discernir los espíritus. En Ezequiel 13:3 dice: así dice el Señor: ay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna visión. Porque Dios nos muestra. No es verdad que cuando el Señor ha dicho, sin que yo haya hablado, sus visiones resultan falsas y sus adivinaciones son una mentira. Esto así será por haber engañado a mi pueblo. Les hablaron de paz cuando en realidad no había paz. ¿Qué dice la palabra? ¿Te dieron una profecía? Revisa. ¿Va de acuerdo a la palabra? También estas personas son alcanzados, los que buscan palabras agradables que masajen el ego, que nos traigan cambios profundos, porque a muchos nos gusta, tenemos comezón de oído y nos gusta escuchar lo que las personas nos digan, ¿no? Y no lo que Dios nos está hablando. Y así fácilmente somos presa fácil para que ese enemigo venga contra nosotros. Aplicación práctica. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Primero, escojamos bien nuestros consejeros. ¿Quién está caminando conmigo? ¿Quién me habla? Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra se escribió hace tiempo, ¿no? Sigue pasando. No es hoy.
Hay unas recomendaciones. Los falsos profetas se visten de ovejas y braman como ovejas. Son lobos con piel de oveja. Primero miren, cuando ustedes están cerca de alguien, miren primero qué fruto está dando. ¿Qué dice sobre Jesús? Esa persona habla del camino angosto. Y tengan discernimiento. Muy importante. Y la segunda y muy importante, fijemos nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto adelante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a diestra del trono de Dios. Yo quería invitar al ministerio de alabanza. Cuando comencé, en el versículo 24 habla de un peso. Mismo Jesús dice, no hay un peso. La palabra dice en Mateo 11:30 que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús no te va a dar algo más pesado. El que camina contigo no te va a dar algo más pesado de lo que tú puedes. Él también habla de que nos dará autoridad y comunión con Jesús. Si tienes a Jesús, ¿qué tienes? Tienes todo. Si tienes a Jesús, la Biblia dice que Él es la llenura que llena todo y toda la sabiduría. O sea, Él es el que nos llena todo en todo. Y Él es el que da la sabiduría. Conclusión. Tan solo conserve lo que tenéis hasta que venga al vencedor, que guardar hasta el final mis obras. Yo les daré autoridad sobre las naciones y con cetro de hierro las regirá y la reducirá a pedazos como si fueran objetos de barro. Así como también yo recibí de mi Padre, le daré todavía la estrella de la mañana. ¿Saben cuál es la estrella de la mañana? Jesús. Ustedes se preguntarán, ¿por qué yo tengo esta manzanita, no? Porque tengo hambre, ¿no? Porque hay un maestro y le voy a dar la manzana al maestro, no. Yo quería mostrarles que esta iglesia de Tiatira era como esta manzana. Una manzana suculenta, se ve deliciosa, se ve buena, ¿no? Por fuera la apariencia, ¿cómo se ve? Muy buena la apariencia, ¿cierto? Y está firme, una manzana jugosa se ve, saludable, hermosa, un buen fruto. Pero en su corazón, adentro, había algo malo. Yo quiero que se lleven eso. Cada uno de ustedes son iglesia. Yo quisiera que se levantaran un momento. Ahí donde están. Cojan este dedo, levántenlo y digan: yo soy iglesia. Tú eres iglesia y para ti son esas promesas que Dios tiene, esas promesas que Dios habla aquí en la palabra. Tú eres iglesia y tú eres y crees lo que esta palabra dice que tú eres. Señor, yo en esta noche te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por cada iglesia que está aquí representada, te pido por esos corazones que sean transformados a tu imagen, a tu semejanza. Un lugar donde haya amor, un lugar donde esté depositado tu poder, tu autoridad, un lugar donde haya amor, fe, donde haya servicio, donde haya paciencia, como esa iglesia de Tiatira, Señor, porque todos somos iglesia. Que no dejemos que nadie afecte
el propósito tuyo en nuestras vidas nos aleje de Él. Y que miremos adentro, si en alguno de nosotros existe ese espíritu de Jezabel, así como Jesús habló, que nosotros seamos esa iglesia y tú nos darás autoridad, y que ya tenemos lo que necesitamos, y lo que necesitamos está aquí, Señor, está aquí en tu palabra. Ya tú nos diste la revelación más grande del mundo, que es tu palabra, Señor. Ya todo está escrito. No hay más revelación dada al mundo de la cual ya está escrita y está dada, Señor. Solamente tenemos que buscar esa palabra y aplicarla, darle una nueva aplicación a cada lucha que tenemos día a día, a la circunstancia que tenemos día a día, tal vez a los temores que están surgiendo día a día, aplicarla, Señor. Pero ya la revelación tú nos la diste, no necesitamos más profetas, Señor, que esta. Ya está la revelación tuya, Señor, en nuestras manos, en nuestros teléfonos. Donde vayamos está la revelación y ya está dada. Padre, yo te pido en esta noche que derrames una unción de discernimiento sobre tu pueblo, Señor. Un discernimiento nuevo, Señor. Espíritu Santo de Dios, sopla. En este momento toca, Señor. Toca cada vida, cada corazón, declarando en el nombre de Jesús que tú estás en este momento impartiendo. Así como se oró hace unos meses, hay una impartición de un discernimiento nuevo para escudriñar nuestros corazones y cuidar nuestra iglesia. Que no sea como esa iglesia de Tiatira, que sea una iglesia donde nos conozcan por el amor y por el fruto que damos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
esta noche atamos todo plan de Satanás sobre esta iglesia, Señor. Atamos todo plan, Señor, de alguna lobo que se quiera colar con piel de oveja en este lugar, Señor. Atamos y reprendemos como iglesia en este momento todo plan del enemigo que quiera venir a cambiar el curso de esta iglesia en este momento. Declaramos, Señor, que tú eres Rey y Señor, que tú guías, Señor, a tus líderes, Señor, a hacer tu obra y a hacer tu voluntad, no la voluntad del hombre, Señor. Que seas tú, porque tú vas adelante de nosotros. Esta es la iglesia del Señor Jesús, y Jesús reina en este lugar. Jesús reina, Jesús reina, Jesús reina en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén.